Y ahora, si os parece, voy a pedirle a Mónica y a Patricia que me acompañen, por favor, aquí para dar comienzo a la tercera y última sesión de debate de esta mañana, que está dedicada a la planificación urbana para metrópolis habitables. Como veis, bueno, pues títulos que siguen recordándonos este mensaje principal de Stay Human, Be Sustainable. Tenemos en esta sesión a Patricia Molina, directora del área de Ciudad, Territorio y Medio Ambiente de la Fundación Tecnalia. Y ahora, mientras van microfonando a Mónica Magnussen, responsable del área internacional y de gestión de proyectos de la ciudad de Copenhague, a quien vamos a recibir ahora. Vamos a esperar, si os parece, que Mónica se incorpore con nosotros, aunque la primera pregunta se la voy a dirigir a Patricia, si te parece, Patricia. Welcome, Mónica. Ok. Patricia, desde Tecnalia estáis impulsando muchos proyectos que tratan de aunar sostenibilidad, planificación urbana. ¿Podrías compartirnos algunos de esos proyectos que te parezcan estratégicos y reveladores dentro de ese reto, para empezar? Muy bien. Ay, no tiene. Vale. Claro, no me he dado cuenta que también faltaba de microfonar Patricia. Vamos a esperar un segundo, si os parece, por el tema del orden de las presentaciones, porque yo creo que ya están cargadas en la pantalla. Y ya comenzamos. ¿Ahora qué tal? Ah, bueno, igual te tienen que dar acceso. A ver. Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien, pues vamos a ver si está tu presentación cargada, que espero que así sea, a menos que Murphy haga de la suya. Bueno, lo primero es que recasco por la invitación, es un honor estar aquí y un placer, y me han interesado muchísimo todas las intervenciones anteriores. Entonces, si está la presentación, voy empezando. No sé si está. Bien. Bueno, lo primero de todo, compartir un poquito qué es Tecnalia para quienes no nos conozcáis, y a ver si soy capaz. Tecnalia es una fundación privada sin ánimo de lucro. Somos el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España y formamos parte de la Basque Research and Technology Alliance. Nuestra misión es transformar investigación tecnológica en prosperidad y ser agentes de transformación de empresas y de la sociedad en su conjunto para ayudar a la adaptación a estos cambios y a estos retos que además se van acelerando, ¿no? Y que tenemos que afrontar cada vez con mayor rapidez. Nuestros ámbitos de actuación están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como no puede ser de otra forma. Estamos trabajando en transición energética, en ecosistema urbano, economía circular, movilidad sostenible, fabricación inteligente, industria 4.0, salud personalizada y transformación digital en general. Somos además la primera organización privada en participación en el programa marco de I+D+I de Europa y somos la organización número 13 dentro de las 3.600 organizaciones que existen en Europa, ¿no? O sea que tenemos, digamos, un posicionamiento muy destacado. El área que yo dirijo, Ciudad, Territorio y Medio Ambiente, dentro de Tecnalia, está muy enfocada a trabajar con organizaciones tanto públicas como privadas, acompañando a ciudades y territorio, bueno, pues hacer frente a todos estos retos ambientales, sociales y económicos, utilizando la tecnología, los datos y la innovación, sobre todo para mejorar la toma de decisiones en lo que tiene que ver con la planificación en los modelos urbanos y la gestión más en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizamos la tecnología en planificación y gestión urbana? Pues la utilizamos para abordar el hecho complejo que es la ciudad, ¿no? La ciudad es multidimensional y para ello necesitamos un enfoque integrado, porque la ciudad está compuesta de edificios, espacios públicos, pero también está compuesta de actividad económica, tiene unas capas históricas, es el producto de, digamos, de las culturas que la han ido habitando y creando, es el reflejo de esas sociedades que la han generado, y todo eso hay que comprenderlo y hay que entender, ¿no?, que es el espacio que da soporte a la vida que se va transformando. Y por eso tenemos que entenderla
dentro de una concepción multidimensional. Además, es un espacio que es multiescalar porque trabajamos desde la vivienda, el edificio, las dinámicas de los barrios, la comprensión del modelo urbano en su conjunto y su vinculación con el territorio, ¿no? Y en la escala regional. Entonces, no nos podemos olvidar de que son escalas distintas y hay que actuar interrelacionadamente. Y, por supuesto, la ciudad, los territorios son espacios de decisiones multiagente, donde en los tiempos que vivimos las decisiones se toman entre, por supuesto, con las competencias del sector público, pero, por supuesto, contando con los agentes privados, con la ciudadanía, y todo esto pues, lleva a una toma de decisiones muy compleja que hay que integrar y hacer que, digamos, la tecnología nos ayude en esa toma de decisiones compleja. Y también, ¿cómo nos puede ayudar? Pues de esa forma que teníamos hace no tanto, ¿no? De tomar las decisiones en base a análisis estáticos, a fotos fijas. Ahora podemos tener, gracias a los datos y a los sistemas que tenemos de computación, pues análisis dinámicos, predictivos y prescriptivos, ¿no? En todo ese ciclo de planificación que va del análisis y diagnóstico a la generación de una visión, a la ejecución de planes y programas y a la evaluación, ¿no? A esa cultura de la evaluación y corrección. Bueno, pues ahí incorporamos tecnologías que están disponibles y que quizá todavía en el día a día de los procesos y de toma de decisiones en planificación y gestión urbana pues no se han incorporado plenamente. Desde todas las fuentes de datos, múltiples fuentes de datos que podemos aprovechar, tenemos ciudades sensorizadas, pero hay que preguntarse para qué las sensorizamos, para qué usamos esos datos, cuáles son los datos relevantes que necesitamos para hacer qué diagnósticos y después cómo modelizamos, ¿no? Qué escenarios generamos, cómo elegimos, cómo medimos los impactos para entender cuáles son las mejores decisiones. Ahí, por ejemplo, la inteligencia artificial puede jugar un papel muy importante, pero hay que entender cómo diseñamos esos algoritmos para responder a qué preguntas relevantes, ¿no? Lo mismo con la ejecución, que nos puede ayudar a visualizar cómo vamos avanzando en esa toma de decisiones y cómo tenemos que corregir ciertas decisiones que se han tomado, ¿no? Y esto, pues, nosotros lo encapsulamos dentro del concepto del gemelo digital de la ciudad, ¿no? Que es esa réplica que nos puede ayudar, bueno, pues en dos direcciones, a incorporar fuentes de datos muy diversas y tener una réplica virtual sobre la que, por ejemplo, modelizar escenarios, medir impactos antes de generar las actuaciones en la ciudad propia, ¿no? Y al mismo tiempo poder estar bidireccionalmente actuando sobre determinados elementos de la ciudad. El más evidente es la movilidad, ¿no? Poder en un momento dado determinado de un evento singular modificar los tiempos de los semáforos, por poner un ejemplo que es muy evidente. ¿Y dónde aplicamos todos estos datos, tecnología? Pues transición energética, importantísimo, ¿no? Cómo comprender, como decía Hélène, ¿no? El papel muy importante que juega el parque edificado y poder modelizar para priorizar actuaciones, para entender cuál es el estado de la edificación, por dónde tenemos que empezar, dónde tenemos que fomentar esa rehabilitación. También la adaptación de las ciudades para que las personas mayores puedan vivir de manera autónoma más tiempo, de manera pues que puedan disfrutar de sus barrios, que tengan esa ciudad de los 15 minutos, pero adaptada para las personas mayores, que les permite además vivir más tiempo en sus casas, que mejora, además tiene un impacto positivo en los servicios de salud también. Y bueno, pues ahí también podemos estar incorporando datos sobre, por ejemplo, las infraestructuras de accesibilidad urbana, ¿no? Un dato muy importante que es en las ciudades como Bilbao o como Santander, que es este caso, donde tenemos ascensores o rampas o escaleras, si una de ellas se estropea, ese dato puede cambiar el día de una persona mayor que tenía que bajar al ambulatorio. Estos son los datos relevantes que tenemos que incorporar y poner a disposición de la ciudadanía para que realmente pueda hacer un uso activo de su ciudad. También poner, digamos, en conexión datos de redes técnicas urbanas, como hicimos en este caso con Incolan, y bueno, pues para entender esa conexión entre las redes de infraestructuras y los edificios a los que dan servicio y las personas que viven en esos edificios, ¿no? Esa conexión de datos que muchas veces están aislados, si las interconectamos los hacemos más inteligentes y nos permiten tomar decisiones más relevantes. Perdonad.
O temas, por ejemplo, en el patrimonio histórico que nos permiten saber dónde están pues aglomeraciones de personas en zonas turísticas y ayudar a redirigir pues para evitar la saturación del patrimonio, como es este caso que hicimos en Ávila. Un tema muy importante, la adaptación al cambio climático, que hemos hablado un poquito hoy, y la importancia de la planificación multiescalar, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando con muchísimos agentes del País Vasco en el proyecto Urban Clima 2050 y aquí estamos haciendo escenarios climáticos regionalizados a escala región. También estamos trabajando con los municipios para entender su vulnerabilidad y su exposición a riesgo para cada uno de estos municipios y que lo puedan incorporar en su toma de decisiones y bajando al detalle estudios locales, por ejemplo, del efecto de isla de calor urbana, ¿no? Algún ejemplo concreto que me pedía ha sido ya pues analizar, ¿no?, en la gestión de infraestructuras la vulnerabilidad y el riesgo de la red viaria y del tráfico en Bilbao, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo que hicimos en colaboración con ASTI, con Neiker, por supuesto con IOBE, con el Ayuntamiento, con URA, con la Diputación Foral, un trabajo que hicimos para entender estos impactos del cambio climático, cómo realmente empezar a hacerles frente y entender cuáles son las áreas más expuestas y más vulnerables. Empezar ya a actuar planificando, ¿no?, los refugios climáticos que van a necesitar todas las ciudades, tanto interiores como exteriores, se empiezan a planificar ya, ¿no? Porque el cambio climático es un hecho, lo tenemos aquí. ¿Qué pasa sobre todo con las personas vulnerables que en su casa no tienen las condiciones de confort? Necesitan de unos refugios climáticos en momentos de alta temperatura. Hemos trabajado mucho en estudios de estrés térmico y efectividad de soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, en Jardines de Albia, bueno, pues trabajando también con el Ayuntamiento, con IOBE, bueno, pues modelizando cómo es el rediseño que se piensa, ¿no?, y llegando al detalle de cómo realmente los diferentes escenarios abordan esa efectividad en los diferentes escenarios climáticos que se prevén, ¿no? Lo mismo en María Díaz de Haro, que es otro proyecto de renaturalización de una importante calle de Bilbao. Bueno, pues ayudamos con nuestros estudios de efectividad térmica a entender tanto en el estado presente como proyectado, cómo esas soluciones basadas en la naturaleza podemos medir cuál es su impacto y cómo va a ser en un escenario de clima futuro ese impacto. Y con esto, bueno, unas pinceladas un poco del trabajo profundas, que estamos realizando. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Un aplauso para ella. Y ahora, si os parece, vamos con Copenhague. Entonces, ¿sí? Mónica, la primera pregunta que quiero plantearte tiene que ver con la ley del clima que Dinamarca, el país, ha impulsado y que ayer me comentabas, creo que hay un parecido, esa ambición de la ciudad, ¿no? No se conforma solo con lo que esa ley del clima propone, sino que la propia ciudad se ha planteado, si no me equivoco, retos bastante más ambiciosos. ¿Nos los cuentas, por favor? Sí. Sí, ahora me toca a mí, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, oye, también me gusta ponerme de pie para hacer esto. Muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar en el País Vasco por segunda vez. Me encanta volver aquí. Pensé que me iba a encontrar con la primavera y resulta que me he encontrado el verano en Bilbao. Bueno, tuve que comprobar si estamos en marzo, en realidad. Desde luego es un buen tema para introducir el tema del cambio climático con la ola de calor y estamos todavía en marzo. Para aquellos que no estén familiarizados con Copenhague o Copenhagen, que llamamos en danés, porque aquí hay muchos idiomas que se están utilizando hoy, es la capital de Dinamarca. Tenemos unos 650.000 habitantes en el municipio de Copenhague y en el área metropolitana 1,4 millones. Creo que es una ciudad comparable con la región de Bilbao, del Gran Bilbao, más o menos. En contraste con Gales, nosotros somos una ciudad muy joven. La edad media son 26, entonces quiere decir que tenemos muchos bebés, muchos recién nacidos en Copenhague. Tenemos uno de los dilemas que Helen
de los que Helen ha hablado es cómo mantenemos los precios bajos sin tener que construir y construir y construir. Cuando hablamos del urbanismo, de la planificación para el cambio climático, siempre hay estos dilemas que son los espacios urbanos, cómo utilizamos estos espacios y cómo nos aseguramos de que lo hacemos de una manera sostenible para la vida humana, como el tema que estamos tratando hoy. Estas son diapositivas antiguas y entonces las voy a pasar y simplemente llegamos aquí al puerto. Me suelo quedar en el puerto, pero creo que tengo que hablar sobre el clima ahora mismo. El plan climático. Hemos sido mucho más ambiciosos en Copenhague que en el resto de Dinamarca. En el 2009, Copenhague fue la sede del COP25 y estuve trabajando para el Ministerio de Asuntos Exteriores a nivel nacional y establecimos una conferencia, celebramos una conferencia y tuvimos 26 representantes de estados de muchos países y os podéis imaginar el nivel de seguridad que tuvimos que implementar. La verdad es que fue un desastre y tuvimos que ir a París para llegar a un acuerdo. Luego tuvimos que ir a Glasgow para continuar con los acuerdos. Pero lo que positivo que surgió, que no sabíamos en ese momento, es trabajar en nivel nacional, es que a nivel del ayuntamiento municipal se invitaron otros representantes municipales para trabajar a ese nivel y ahí es donde nació nuestro plan. No sé si se puede ver aquí que en el 2025 el objetivo es carbono cero y aquí este es el problema porque no lo vamos a conseguir y nos acabamos de dar cuenta este año que no lo vamos a conseguir y la razón por la que no estoy totalmente triste es porque todavía este tema del clima todavía es muy, muy importante. Nosotros establecimos este objetivo sin saber cómo vamos a llegar a ello, pero si no lo hubiéramos hecho no estaríamos donde estamos ahora. Estamos más o menos hemos recogido el 80% del camino y ahora tenemos que estudiar cómo vamos a seguir trabajando y el resto del plan. El último presupuesto que se ha negociado es para el 2025. El plan climático tiene 4 ejes. La producción energética es el más importante, ha sido el más importante durante los últimos 10 años, pero sigue siendo muy importante atender a los otros 3 y lo voy a explicar ahora. Como hemos visto, estos 4 ejes nos falta algo. Nos hemos centrado tanto en la energía que producimos que no hemos atendido a las emisiones basadas en el consumo en este plan climático. Entonces, para el 2025 queremos cambiar eso, pero ¿cómo lo hacemos? Es muy difícil. Entonces, nuestro plan es reducir las emisiones de carbono en un 50%. Y aquí, claro, en todas las ciudades tenemos que atender a esto. ¿Y cómo calculamos esto? ¿Qué herramientas tiene la ciudad para influir en las decisiones de los ciudadanos? ¿Cómo podemos influir en la movilidad y los alimentos? En Copenhague, por ejemplo, hemos cambiado los fósiles, la energía basada en fósiles. ¿Cómo podemos deshacernos de la biomasa? Los desarrollos son tan rápidos que tenemos que ir cambiando de una cosa a la otra de manera muy rápida. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando se trata de aprovisionamiento público? Lo que tenemos que mirar y atender no solo al precio, sino que también tenemos que hacer un presupuesto climático en todo lo que hacemos desde un punto de vista climático y tenemos que ver cuánto podemos empujar el mercado, cuánto podemos exigir de la agenda. La ciudad de Copenhague es la empresa más grande de Dinamarca, donde trabaja más gente de todo el país. Tenemos residencias, colegios, compramos muchas cosas y ponemos unas demandas muy estrictas en lo que compramos y influimos en lo que hay que producir. Aunque lo que hacemos desde la ciudad, desde la administración de la ciudad, no es mucho, es muy importante
que preguntemos, pidamos a los ciudadanos que hagan algo y que actúen, y le llamamos andar y hablar, es decir, que vayamos cumpliendo. Lo que tenemos que hacer es, las cocinas municipales, por ejemplo, utilizan el 90% de alimentos orgánicos, ecológicos. Solamente tenemos una a la semana y en toda la temporada. Entonces, por ejemplo, pues tomates o fresas, tenerlos en invierno y traerlos de España no tiene mucho sentido. Entonces, tenemos que ver, estudiar nuestro transporte, por ejemplo. Yo no puedo coger ningún taxi para ir a ningún sitio, sino que voy en bicicleta. Cuando vengo aquí y me monto en un avión, pagamos una tasa porque vamos a coger un avión. Si tomo un avión, tengo que estar pensando todo el rato que tengo que pagar una tarifa. Por favor, acuérdense de eso cada vez que tomen un avión. En el 2021 reducimos nuestras emisiones en un 72% comparado con el 2010, pero seguimos teniendo unas emisiones de consumo muy altas, ¿no? Entre el 11 y 17 toneladas en Dinamarca. Y hoy, el 30 de marzo, hace 2 años, es el aniversario de que utilizamos ¿cómo se llama? Utilizamos todos los recursos del planeta. Hace 2 años. Entonces, hacemos muy bien muchas cosas, pero tenemos que mirar controlar nuestras emisiones de consumo. Esto en cuanto al clima. Compartir con nosotros, además con honestidad, un poco esos avances en el reto climático que os habéis propuesto. Pero me gustaría preguntarte ahora por todo lo que tiene que ver con la movilidad urbana, porque si Copenhague es un referente mundial en algo, aparte de estas acciones climáticas, tiene que ver con la movilidad. Y yo quiero pedirte 2 cosas. Una es, no sé si en tu presentación está disponible una transparencia que a mí me parece muy reveladora de personas montadas en bici en un día de nieve, no lluvia ya aquí, ¿no? Porque nosotros tenemos culturalmente una excusa para no haber utilizado tradicionalmente la bicicleta, que es que creíamos que nuestro tiempo atmosférico era muy malo, pero yo creo que viendo esa diapositiva se nos quitan todas las penas. Esa por un lado. Y por otra también quería preguntarte en qué momento nuestros caminos como ciudades se separaron, porque no hace muchas décadas que las ciudades europeas estábamos en el mismo punto en el que estaba Copenhague y, sin embargo, vosotros decidisteis apostar por una vía que hoy ha resultado ser visionaria. ¿Nos cuentas un poco vuestro sistema de movilidad? Esperaba que me preguntaran sobre movilidad. Sí, muchas gracias. La verdad que sí. Veo que sonríes y entonces creo que está todo bien. Bien. También tenemos objetivos hasta el 2025. Todos nuestros objetivos ya son caducos, entonces ahora necesitamos nuevos, pero necesitamos el 75% de todos los viajes que sean para transporte público o en bicicleta, y el 50% de todos esos viajes a la escuela, etcétera, para que se realicen en bicicleta. Esos son los objetivos. Para empezar a pensar en el transporte público tiene que ser verde y ecológico. Tenemos un nuevo metro, tenemos autobuses híbridos de gas y electricidad. El estatus actual es del 75% de los autobuses de la ciudad son eléctricos. Y esto es parte de un esfuerzo de reducir la polución en Copenhague, que es del 80% desde el 2008. Pero Copenhague también es muy famoso por las bicicletas. Y te puedo prometer, Idoia, que las bicis, siempre en las presentaciones, siempre ponemos verano y cosas muy bonitas. Pero esto es Copenhague el martes pasado, porque tuvimos una tormenta de nieve. Y bueno, pero para dar algunos números, 1,5 kilómetros es lo que recorren en bicicleta en Copenhague todos los días. Entonces, aquí hay que hacer un poquito los deberes, acordarse de esta cifra.
1 de 4 personas en Copenhague tienen una bicicleta con sidecar, como la que vemos en la imagen, y se suele utilizar en lugar del coche. Es más pequeña que un coche y desde luego es más ecológica, pero un poco más grande. Hay como 42.000 personas que viajan en bicicleta hoy en día, y eso es porque incluso cuando hace muy mal tiempo, como en ese caso, el 75% de las personas siguen utilizando la bicicleta, y explicaré esto por qué. Y luego, si miramos a el gráfico superior, son las cifras de la pandemia. El porcentaje era solo el 30%, y después de la pandemia ha vuelto a subir al 46% más o menos, pero no me dejan ponerlo en la diapositiva hasta que los políticos no lo anuncien. Si nos fijamos en los medios de transporte, la gente que entra y sale de la ciudad, no solo los que residen en ella, vemos que el 21% lo hacen en bicicleta, 30% andando, 40% en transporte público y el resto es en automóvil. Todavía hay demasiados coches en Copenhague, son demasiados. ¿Y por qué la gente sigue prefiriendo la bicicleta cuando hace mal tiempo y es invierno y todo lo demás? Pues yo digo que esto se puede hacer en todos los sitios, porque no es algo que se nos haya dicho a través de una campaña estupenda de promoción. No. La gente de Copenhague va en bici porque tienen la infraestructura para hacerlo. Entonces, si queremos tener gente que ande más y que vaya más en bici en las ciudades y regiones, hay que hacer la infraestructura necesaria. Si es rápido, si es seguro, como por ejemplo, yo no dejaría que mis hijos fueran en bicicleta a la escuela si no fuese seguro, la gente lo utilizará. Entonces, en Copenhague, la bici es el medio de transporte más rápido y más seguro, excepto si te lo roban. Y entonces, si te lo roban ya, no tiene remedio. Entonces, quiero usar los datos. Este es el tráfico de la hora punta en Copenhague y como ves se ven las bicicletas. Esto significa también que no podemos dormirnos en los laureles. Copenhague ha ido creciendo durante los últimos 15 años y necesitamos seguir ampliando las bicicletas y la movilidad. Pero otra de las razones por las que no cumplimos nuestro objetivo climático fue por la movilidad. Todo el mundo piensa que en movilidad, la movilidad está muy bien, pero seguimos teniendo problemas. Hay demasiados coches. Hemos hablado de alianzas público-privadas. Ya he leído en el aeropuerto que ayer nuestro alcalde, que es ecologista y de izquierdas, ha hablado con las industrias danesas y han sacado un artículo conjunto en el que piden que se alivie la congestión de Copenhague. Entonces, esto es un ejemplo clarísimo de cómo el conocimiento práctico de la industria y de no quieren que sus empleados enfermen y tienen intereses comunes. Es más que no solo los políticos y los ciudadanos, sino también interesa a todos. Hemos tomado en Copenhague unos pasos decisivos porque los políticos no han ayudado, pero al deshacerse de los coches en París están haciendo mucho más, pero la forma más efectiva es quitar los aparcamientos. Es la mejor forma, porque si no puedes aparcar, no vas a traer el coche. Y entonces se puede utilizar ese espacio, porque estamos luchando continuamente por esos espacios. En números tenemos 380 kilómetros de carril de bici en Copenhague y como vemos también en los puentes, y lo que está claro es que hay que hacer sitio a la bici.
Y entonces hay que recordar, hay que hacer los deberes, 1,08 como sociedad ahorramos más de €1 por cada kilómetro que se recorre en bici. Es una locura, ¿verdad? Este número, esta cifra, el Ministerio de Transporte ha hecho una encuesta y ahí encontramos que esa cifra es tan alta y intervienen varios factores para conseguir esto. Uno es la infraestructura de bici es más barata y más fácil de mantener que la del coche. Segundo, el tiempo es oro. Si llegas antes, ahorras dinero como sociedad. Y luego está el hecho de que cada vez que un empleado sustituye el coche por la bici, ahorra días de enfermedad y hay un ahorro anual. Que la gente utilice la bici redunda en su salud. Y este es mi favorito, porque no solo es bueno para la ciudad que queremos y para tu salud, pero es que también tenemos un bienestar físico mejor, un adicional mental y un contacto social cuando estás en la bicicleta. Cuando vas en la bici, miras a la gente a la cara, conectas con sus ojos, sonríes, te conectas donde quiera que vayas con las personas que te vas encontrando y te sientes como parte de la ciudad. Es una parte de la ciudad que promueve la movilidad blanda, también promueve este beneficio mental para las personas. Todos nos acordamos en la pandemia cuando no podíamos ver a nadie y nos estábamos detrás es una situación de ganancia sobre ganancia. No podemos perder y desesperadamente tenemos que hacer algo. Going to ask you. Tenemos ahora unos minutos para el debate. I have to translate to you better. Okay. I will ask then in English. Voy a preguntar en inglés entonces, si te parece. Los dos habéis mencionado algunos proyectos de infraestructura que tienen un efecto en cuestiones blandas. Has comentado cómo medir que se ha roto un ascensor para ayudar, o una escalera mecánica, por ejemplo, para ayudar a la gente mayor, y cuán necesarias son las infraestructuras para permitir que las bicicletas funcionen, el efecto del contacto visual entre las personas cuando andan en bici. Así que creo que hay otros ejemplos de cómo las infraestructuras pueden ayudar a humanizar las ciudades de una manera o de otra. Patricia, ¿puedes compartir en español, por favor, algún ejemplo de esto? El que has señalado es crítico y a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto la infraestructura física realmente condiciona la posibilidad del encuentro o del uso de la ciudad, ¿no? El tema de las infraestructuras de accesibilidad es muy claro. Una persona mayor depende muchas veces en una ciudad con una accesibilidad, digamos, compleja. Para sus itinerarios cotidianos depende de esa infraestructura y necesita conocer el dato, por ejemplo, ¿no? Pero no solo infraestructuras de tipo hard, ¿no? Si estamos pensando en el uso de la ciudad en verano, el sombreamiento de los árboles puede determinar que hagamos o elijamos una ruta u otra, ¿no? Y en ciudades muy soleadas esto es claro. El tema de la movilidad que ha comentado Mónica, yo creo que también es muy evidente. El espacio que dedicamos, los metros cuadrados que dedicamos de espacio público en una calle a un modo de movilidad o a unos usos o a otros, determina profundamente el uso que se da. Lo vimos en Bilbao, por ejemplo, lo vimos durante la pandemia con el cambio de los espacios de aparcamientos a terrazas, que también tuvo su polémica, pero claramente las calles eran otras. Había gente todo el rato en las calles, había el uso de las aceras, digamos, también se amplió porque las terrazas se movieron donde estaban los
menos aparcamientos, ¿no? Y eso generó más espacio para el tránsito o en la estancia de los peatones. Entonces, pequeños cambios en ese uso de los metros cuadrados disponibles que tenemos de espacio público generan un cambio completamente distinto de la convivencia, de los encuentros que se producen y con el tema de la accesibilidad, pues lo mismo, o la infraestructura verde que permite que un espacio sea usable o no lo sea en un momento de verano, por ejemplo, ¿no? Gracias, Patricia. Mónica, any other example of humanizing urban space? Yes, I think that the climate adaptation. Creo que la adaptación climática ya se ha mencionado, pero creo que es excelente que es un problema tan grande, podemos convertirlo en una mejora para grandes ciudades. Es muy importante que tengamos un enfoque holístico y hacer un mapa con soluciones naturales a nivel urbano. Por ejemplo, a la hora de hacer esto podemos crear espacios para bicicletas, para, bueno, parques nicho, digamos, pero ¿qué necesita esta área? Y ver la implicación de la ciudadanía para decir qué es lo que nos falta de esto. Y cuando tienes que invertir tanto dinero en algo, pues por ejemplo, el arreglar todo lo que hemos hecho mal en cuanto al clima se refiere, para conseguir algo realmente claro de todo esto, es una oportunidad que no deberíamos perder. También has mencionado la estrategia ganar, ganar, ganar y ganar, de conseguir todos los beneficios. ¿Hay algún otro incentivo u oportunidades que podemos poner sobre la mesa para hacer posible este cambio desde tu punto de vista? Co-beneficios en otras áreas menos evidentes de las decisiones en la planificación urbana ayuda a convencer. Y, por ejemplo, los co-beneficios en salud, creo que hay ahí todo un campo real y hay ya gente midiéndolo, pero hacerlos evidentes, porque Mónica, por ejemplo, lo ha explicado en su presentación con el tema de las personas que van en bicicleta, pero si pensamos en las olas de calor, empezamos a pensar en el número de personas que tienen mayor riesgo de fallecer por olas de calor, por temas tan a veces que parecen desconectados como vivir en una vivienda que no tiene ascensor y ser una persona mayor que está atrapada en una vivienda, en una tercera o cuarta planta, que no tiene un aislamiento térmico suficiente y esa persona está en mayor riesgo de fallecimiento por ola de calor que si tuviera una infraestructura, porque su edificio se ha rehabilitado, el edificio es térmicamente más estable y además tiene un ascensor que le permite ir a uno de estos refugios climáticos, a un área naturalizada, etcétera, ¿no? Entonces, esos co-beneficios en salud también yo creo que ayudan a ver una perspectiva global, incluso desde el punto de vista de los gobiernos y sus inversiones. Es decir, ¿qué cuesta más? ¿Ir a buscar a tener a 3 personas del servicio de salud llevando y trayendo a una persona impedida cada vez que tiene una cita médica? ¿O hacer la inversión en la instalación de un ascensor? Seguramente esto nunca se mira de manera integrada, holística, ¿no? Y yo creo que ese tipo de cálculos permitirían avanzar más rápidamente en este tipo de medidas. So, money and health on one side. Mónica, what else? I think it's important. Creo que es importante también pensar a las personas, seres humanos ayudándonos. Somos personas. Hay gente que va en bici, hay gente que va andando, pero somos personas básicamente y necesitamos a veces ir a sitios donde necesitamos transporte público o en bicicleta, sea como sea, tenemos que tener responsabilidad con todo. Si solo utilizamos el coche una vez a la semana, a lo mejor podemos compartirlo. Si necesitamos tener una vivienda de verano, a lo mejor solo la podemos compartir. A lo mejor no necesitamos 3 habitaciones en nuestra casa cuando nuestros hijos se han ido. A lo mejor podemos compartir los espacios. Tenemos que empezar a pensar en formas de vida que no nos quiten calidad de vida al mismo tiempo. Para terminar, voy a volver a preguntar en esta sesión una sugerencia o consejo sobre cómo podemos tomar acción y pasar de la teoría a la práctica. En una frase, ¿qué necesitamos? Patricia.
Y además también lo decía Helen, tenemos que tomar conciencia de la crisis climática porque creo que es lo más acuciante y lo que más nos va a llevar a esa transformación de la que hablábamos, ¿no? El otro día en CONAMA, en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, habló una persona que había formado parte de la Asamblea Ciudadana por el Clima y cómo había vivido una transformación personal porque se seleccionaron aleatoriamente, al parecer, a estas personas y pues en el proceso de formar parte había tomado conciencia, ¿no?, de la situación en la que vivimos y de la urgencia real de actuar. Y yo creo que eso, en cada ocasión que tengamos, tenemos que expandirlo, ¿no?, explicarlo, explicar los impactos, explicar el impacto de poner botellas de plástico en un evento, cualquier cosa, porque es ahora y tiene que ser rápido, no tenemos mucho tiempo. Gracias, Patricia. Mónica, what is your advice? Be brave. Ser valiente, ser valiente. Mi consejo es ser valiente, es mi última palabra. Bueno, etorkizuneko metropoliak nazioarteko mintegieraren amaierara heldu gara. Benetan eskertzen dizuegu zuen parte hartzea. Yo creo que hablo en nombre de toda la audiencia cuando os digo que todas vuestras aportaciones han sido verdaderamente inspiradoras. Y para despedirnos brevemente, yo creo que un mensaje de optimismo responsable, como decíamos al principio de la mañana. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, habla de que la especie humana tiene solamente dos alternativas, o acción colectiva o suicidio colectivo, y yo creo que este seminario tiene que servir, o su vocación al menos es para buscar esa acción colectiva que nos hace falta. Estamos viviendo tiempos de complejidad, complexus viene de tejer juntos, de interconectarse, y yo creo que esta presencia internacional y estos retos compartidos hacen que esa complejidad cercana esté presente. Esa es nuestra voluntad y nuestra opción. Somos Metrópoli, Metrópoli agara, eskerrik asko eta ondo izan. Mila esker.